Buen día. Continuaremos con las clases de fisiopatología. El tema del día de hoy, enfermedades hepáticas. Hoy trataremos sobre hepatitis, hepatopatía alcohólica y cáncer hepático. Primero vamos a hablar un poco de fisiología del hígado. Recordando un poco la ubicación del hígado, si dividimos el abdomen en 4 cuadrantes, lo vamos a encontrar en su mayoría en el cuadrante superior derecho y parte del cuadrante superior izquierdo. Si lo dividimos en segmentos, vamos a encontrarlo en hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo y todavía un poco en la fosa ilíaca derecha. Debemos recordar de que a la hora de palpar el hígado en el cuadrante superior derecho, este no debe pasar de 1 o 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho y línea medio clavicular derecha. Si se sobrepasa de eso, entonces ya estamos hablando de hepatomegalia o un aumento del tamaño del hígado. El hígado se encuentra en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal, como hablábamos, pesa entre 1.5 a 2 kilogramos y está dividido en dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Es la víscera más grande del organismo. Podemos dividir también al hígado en 8 segmentos que se ven en la siguiente figura. La unidad funcional básica del hígado es el lóbulo hepático. Se constituye alrededor de una vena central que se vacía en venas hepáticas y después a la vena cava. 1100 cc de sangre fluyen desde la vena porta a los sinusoides hepáticos cada minuto y unos 350 cc adicionales desde la arteria hepática, dando un total de 1450 cc minuto, aproximadamente el 29% del gasto cardíaco. Esto es sumamente importante, ya que por la cantidad de sangre que pasa o está en el hígado, lo hace una víscera muy proclive a las hemorragias. Cuando hay lesiones hepáticas, son lesiones que sangran mucho, lesiones sumamente importantes. La irrigación del hígado, el 70% es sangre venosa que viene de la vena porta cargada de nutrientes y el 30% es de la arteria hepática, la cual lleva oxígeno al hígado. El hígado cumple funciones muy importantes en el cuerpo, al punto que muchos le llaman el almacén y la fábrica del organismo. Interviene en el metabolismo de lípidos con la síntesis de colesterol, la producción de triglicéridos, en el metabolismo de carbohidratos, en los procesos de gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis. Además, aquí se va a producir la bilis o los ácidos biliares que van a ayudar a la digestión de alimentos. Va a ser un órgano de depósito de glucógeno, vitamina B12, hierro y cobre. También un órgano de metabolismo o transformación. Aquí se transforma el amonio, que es tóxico, en urea. Además, va a haber una desintoxicación sanguínea, neutralizando toxinas de fármacos y hemoglobina. Va a haber síntesis de factores de coagulación como fibrinógeno, protrombina, globulinas, proconvertina, factor antihemofílico y el factor de Stewart-Power. Además de la síntesis de proteínas como la albúmina y las lipoproteínas. Esta imagen, al ver el funcionamiento normal del hígado y ver las funciones que tiene, también nos sirve para entender qué enfermedades se van a provocar por el daño de este órgano. Un ejemplo, en los pacientes con cirrosis hepática no vamos a tener esa conversión de amonio en urea, entonces vamos a tener niveles altos de amonio o hiperamonemia y vamos a tener personas intoxicadas por amonio. Además de que no se van a sintetizar proteínas importantes como la albúmina y vamos a tener hipoalbuminemia. La albúmina es una proteína de transporte
Entonces va a ser de que el transporte de nutrientes y de algunos agentes a través de la sangre no sea el adecuado. Además, al tener problemas al metabolizar carbohidratos, vamos a tener un déficit de energía, no se van a neutralizar las toxinas, vamos a tener problemas con la coagulación y vamos a tener problemas con el almacenamiento de vitaminas y oligoelementos. Entrando en materia, vamos a hablar de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta el hígado. Con respecto a la etiología o las causas de la hepatitis, las podemos dividir en tres: infecciosa, autoinmune o tóxica. La hepatitis es una enfermedad que no puede ser subestimada, sobre todo la hepatitis infecciosa. El 95% de las personas que padecen de hepatitis no saben que la tienen. El 82% de los niños en el mundo se cree que están inmunizados contra los tipos A y B de la hepatitis, pero tenemos varios tipos de hepatitis infecciosa: A, B, C, D y E. La hepatitis del tipo A, hablando de las hepatitis infecciosas, es un virus ARN de la familia de los picornavirus. Esta es una hepatitis que es benigna, autolimitante, eso quiere decir de que resuelve sola y puede darle a cualquier persona. Pero también tenemos la hepatitis B, que es un virus provocado por un virus ADN con una estructura genómica compacta. Podemos tener hepatitis C, que también es por un virus de ARN con una organización similar a los flavovirus y los pestivirus. Muchas veces o previamente era conocido como hepatitis no A y hepatitis no B, pero actualmente la descripción de esta es hepatitis C. La hepatitis D, que es también provocada por un virus ARN, que necesita la infección primero por hepatitis B y otro cepamnavirus para su replicación y expresión. La hepatitis E, previamente conocida como hepatitis entérica o epidémica no A no B, que ocurre primordialmente en lugares como India, África, Asia y en Centroamérica. Es un virus muy similar al de la hepatitis A. También podemos tener hepatitis provocadas por otro tipo de virus como mononucleosis, el herpes o el adenovirus, y la hepatitis por criptococo o hepatitis criptogénica. La hepatitis viral puede afectar hasta o afecta a nivel mundial a 400 millones de personas. El 95% de los casos no sabe que padece hepatitis. Una buena educación puede prevenir el contagio de hepatitis y eso evitar las muertes. Se dice que anualmente 1.4 millones de personas a nivel mundial mueren por algún tipo de hepatitis infecciosa. El 90% de las personas con hepatitis C pueden ser curadas completamente con un tratamiento adecuado en 3 a 6 meses. El número de personas infectadas con hepatitis es 10 veces mayor al número de personas infectadas por VIH. Hay muchos riesgos para contraer la infección, como es la transmisión de madres a bebés durante el canal de parto, las personas que usan drogas inyectadas, tener relaciones íntimas sin protección y prácticas médicas incorrectas. Entonces, de lo que hablamos hace un momento, estamos viendo el tipo de virus que producen las hepatitis. Hepatitis A, un virus de la familia de los picornavirus, es un virus ARN, un periodo de incubación de 15 a 45 días. El virus de la hepatitis B, un virus ADN de la familia de los cepanavirus,
con un tiempo de incubación de 30 a 180 días. La hepatitis C, un virus ARN de la familia de los flavivirus, de 15 a 150 días periodo de incubación. Si se dan cuenta, los periodos de incubación son bastante prolongados. De la hepatitis D, es un virus ARN producido por viroides, periodo de incubación de 30 a 180 días. Y el virus de la hepatitis E, con un periodo de incubación de 15 a 60 días. Para estos virus tenemos vacunas para el virus de hepatitis A, B, y si nos protegemos contra el virus de hepatitis B, pues vamos a tener una protección contra la hepatitis C, ya que es como que un requisito para tener hepatitis C haber tenido previamente hepatitis B. Para las que no hay vacuna es para la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis E. La hepatitis A se transmite por ingerir alimentos contaminados o por contacto directo de una persona infectada con otra. La hepatitis B se transmite por transfusiones de sangre, por tatuajes o tratamientos de acupuntura, por compartir elementos como corta uñas, rasuradoras, cepillos de dientes y también contacto de la mamá al bebé durante el parto. La hepatitis C, pues también de mamá a bebé durante el parto, muchas veces es de manera accidental al pincharnos con agujas infectadas, por eso se deben tener medidas de bioseguridad, las relaciones íntimas o tener contacto con sangre o lesiones de una persona infectada. La hepatitis D se contagia por personas o contacto con personas infectadas con hepatitis B, uso de agujas infectadas, compartir elementos como corta uñas, rasuradoras, cepillos de dientes o tener contacto con sangre o secreciones de personas infectadas. La hepatitis E se transmite por alimentos que están contaminados por animales que estaban infectados a la hora que se prepararon. Un ejemplo, una res con hepatitis E y comemos esa carne, entonces podemos infectarnos. Transfusión de productos sanguíneos infectados y transmisión de mamá a bebé durante el parto. Los síntomas de la hepatitis: vamos a tener fatiga, pérdida del apetito, escozor o picazón en la piel. Podemos tener fiebres prolongadas, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor o distensión abdominal. Podemos orinar turbio y nuestras heces van a ser pálidas. Nos vamos a tornar amarillos, o sea, ictéricos, ya sea solo las mucosas o los ojos o todo el cuerpo. Aquí vamos a presentar dos fenómenos de los que acabamos de hablar. Primero, la coluria. Coluria es cuando el color de la orina es muy oscuro. Esto debido a la gran cantidad de bilirrubinas que no van a ser procesadas por el hígado, entonces pasan o se mantienen en el torrente sanguíneo y son excretadas por la orina. Muchas de estas bilirrubinas están o forman parte de los jugos biliares que ayudan a digerir los alimentos. Entonces, estas bilirrubinas son las que le dan color a las heces. Por lo tanto, si por un proceso inflamatorio o obstructivo del hígado no llegan estas bilirrubinas al jugo biliar y por ende al intestino delgado, entonces las heces no van a tener su color característico de café o marrón. Entonces se van a ver blanquecinas, dando un fenómeno
conocido como acolia, que son heces blanquecinas. Por el contrario, cuando tenemos una producción o una secreción un poco aumentada de los jugos biliares, las heces pueden estar pigmentadas de colores como verde oliva o verde oscuro. Si tuviésemos un paciente que tiene clínica que nos hace sospechar en hepatitis, pero queremos corroborar esa sospecha clínica, pues podemos hacer análisis de laboratorio, entre ellos pruebas de función hepática. Entre esas pruebas, pues tomamos una muestra de sangre para medir transaminasas, como la ASAT o la ALAT. Si estas están normales, pues podemos descartar una hepatitis viral aguda. Pero si estas están elevadas sin que haya un aumento de fosfatasa alcalina, pues sí podemos pensar en una hepatitis viral como causa. ¿Qué tan grave? Pues de acuerdo a los síntomas podemos ver si es grave o no. Si tenemos a un paciente con encefalopatía amoniacal, o sea, se elevó mucho el amonio, el paciente está hablando incoherencias, está desorientado o está obnubilado, pues podemos pensar que sea una hepatitis aguda grave, ¿verdad? Pero si no, pues es poco probable que sea fulminante. A la hora de tener una SAT-ALAT elevada sin aumento de la fosfatasa alcalina, pues sabemos que es una hepatitis viral, esto asociado a los síntomas, entonces tenemos que hacer un panel de hepatitis para poder ver cuál de los tipos de hepatitis es el que sufre nuestro paciente. Como mencionábamos hace un momento, para hacer el diagnóstico de hepatitis podemos medir las transaminasas, entre ellas la ASAT o aspartico aminotransferasa o ALAT, que es la alanino aminotransferasa. Estas tienen que estar elevadas. Una fosfatasa alcalina que debe estar normal, una GGT todavía dentro de límites normales, 5-nucleotidasa que puede estar elevada, las bilirrubinas que van a estar elevadas y también, como podemos recordar, de que el hígado ayuda a la formación de factores de coagulación, tenemos que medir tiempos de coagulación, como el tiempo de protrombina o TP o actividad de protrombina TPT. Estos van a estar prolongados. También mediremos la albúmina, que como hablamos hace un rato es una proteína que se sintetiza en el hígado. Pues secundario podemos hacer también niveles de glucosa o triglicéridos que van a estar alterados, pero no nos van a hacer el diagnóstico por sí solos. La SAT va a ser un marcador de necrosis hepatocelular, el 40% mitocondrial y el 60% de citoplasma nos va a indicar una lesión profunda en el hígado. Va a estar presente no solo en el hígado, también está en el músculo cardíaco y esquelético. Por eso personas que han hecho ejercicio extenuante pueden tener elevaciones de ASAT, así también como pacientes que han tenido infartos. También presente en riñones, cerebro, páncreas y células sanguíneas. Esto nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial. Es sensible, pero no es específica, ya que como acabamos de mencionar, también se produce en algunos otros órganos. La ALAT también es un marcador de necrosis hepatocelular, es 100% citoplasmática, es más específica del hígado y va a indicar una lesión superficial y difusa. ¿Qué atención de enfermería podemos darle a un paciente con hepatitis? Indicar las modificaciones en su estilo de vida, ¿verdad? Lavar bien los alimentos, la vacunación que es importante, el hecho de evitar las conductas de riesgo como el uso de drogas inyectables o de tener intimidad sin protección.
vacunar a sujetos de riesgo, como son personas con VIH, personas con tuberculosis, post-trasplante renal. También vacunar a las parejas sexuales de las personas infectadas y en las madres infectadas, pues cuando nace el bebé se les puede dar un tratamiento con inmunoglobulinas y vacunación. Eso tiene una efectividad del 95% para evitar la enfermedad en el recién nacido. Ahora hablaremos de, lamentablemente, una patología que es bastante común en nuestro medio, que es la hepatopatía alcohólica. La ingestión crónica y excesiva de alcohol es una de las principales causas de la enfermedad hepática en el mundo. Clásicamente la lesión del hígado la podemos dividir en tres grandes grupos: hígado graso, hepatitis alcohólica y cirrosis. Factores de riesgo: el hecho de ser varón es un factor de riesgo, ya que se ha estudiado que el consumo de bebidas alcohólicas es mayor en hombres que en mujeres. En varones, una ingestión de 40 a 80 gramos de alcohol día producen hígado graso. Una ingestión de 80 a 160 gramos día durante 10 a 20 años pueden producir hepatitis o cirrosis. Solo el 15% de los alcohólicos padece de enfermedad hepática alcohólica. Las mujeres muestran mayor predisposición a la enfermedad hepática alcohólica con cantidades mayores a 20 gramos al día. La infección por hepatitis C concurrente con enfermedad hepática alcohólica se asocia con progresión acelerada de la enfermedad. Podemos ver un daño hepático avanzado a nivel histológico y una disminución de la supervivencia. Estas personas tienen un riesgo más elevado a fallecer. Entre las manifestaciones clínicas, en el hígado graso alcohólico son muy leves, generalmente se detectan como consecuencia de la visita al médico por un problema no relacionado. El paciente puede llegar por una indigestión, por un dolor abdominal difuso, por una diarrea, y a la hora de hacer un ultrasonido abdominal, pues se notan estos cambios de hígado graso en el ultrasonido. ¿Qué manifestaciones vamos a presentar en el hígado graso alcohólico? Con frecuencia, el único hallazgo clínico es un aumento del tamaño del hígado, o sea, hepatomegalia, previamente no sospechada, aunque en ocasiones los pacientes con hígado graso pueden presentar algunas molestias, leve dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas y en algunos casos ictericia. La ictericia, aquí podemos ver, ¿verdad? Unas escleras ictéricas. Y en la figura de la derecha, la diferencia entre un rostro normal y un rostro ictérico. El rostro se mira con un tinte amarillo. La cirrosis alcohólica, conocida históricamente como cirrosis de Laennec, es el tipo de cirrosis que se detecta con mayor frecuencia. Se caracteriza por una cicatrización difusa y sutil, por la pérdida bastante homogénea de células hepáticas y por la aparición de nódulos de regeneración de pequeño tamaño, por lo cual se denomina a veces cirrosis micronodular, aunque no siempre son sinónimos. Por el contrario, la cirrosis alcohólica puede evolucionar a cirrosis macronodular con el paso del tiempo. Las manifestaciones clínicas de la cirrosis pues a veces son silentes. ¿Qué significa eso? Que no tenemos síntomas. Es un hallazgo casual en una laparotomía exploradora o en una autopsia, ya que se miran los cambios hepáticos macroscópicos. A menudo los síntomas tienen un comienzo que es gradual, suelen aparecer al cabo de 10 o más años después del consumo excesivo de alcohol y son lentamente progresivos a lo largo de las siguientes semanas o meses. Por eso vamos a notar que hay pacientes con cirrosis alcohólica que cuando les hacemos el diagnóstico van a decir, pero si yo tomaba, pero tengo 20 años de no hacerlo, pero el tiempo que tomó
fue suficiente para provocar los síntomas y este cuadro. La anorexia y la malnutrición van a originar pérdida de peso y disminución de la masa muscular. El paciente puede observar que aparecen equimosis o moretones con facilidad y notar una debilidad creciente y astenia. Entonces, entre las manifestaciones de cirrosis vamos a tener la ictericia, que va a ser progresiva. Al principio los pacientes no están ictéricos. Podemos tener hemorragia por varices esofágicas, que como vimos en la clase previa, están dadas por un aumento de la presión portal. Ascitis, que va a ser un aumento del volumen de la circunferencia abdominal por líquido intraabdominal. Encefalopatías, vamos a tener un paciente con alteración de la conducta, que va a hablar incoherencias, va a estar agresivo o va a estar obnubilado. Esto secundario al aumento de los niveles de amonio en la sangre. Vamos a palpar el hígado duro y nodular. A veces puede que no haya dolor. Y a veces vamos a palpar un aumento de tamaño, o sea, una hepatomegalia. El aumento del tamaño del hígado va a ser variable. Muchas veces podemos ver eritema palmar, acropaquias, esplenomegalia o aumento del tamaño del vaso, y puede o no haber edemas periféricos. Esto muchas veces se da por la disminución de la albúmina. Al disminuir la albúmina se altera un mecanismo que se llama de presión coroidosmótica. Entonces eso hace de que el líquido salga de la sangre hacia el tercer espacio, o sea, fuera de los vasos sanguíneos, y eso puede producir edema. En las mujeres se detecta ocasionalmente signos de virilización. Podemos ver aumento de cabello y de vello corporal, y también podemos notar irregularidades menstruales. Aquí vemos el eritema palmar. En la figura de la izquierda podemos ver enrojecidas las palmas, y del lado derecho la acropaquia. Son estos dedos como que si fueran baquetas de tambor. Aquí en esta imagen de la izquierda miramos el vaso y lo que sería la esplenomegalia. Para la esplenomegalia utilizamos lo que se llama escala de Beid para poder ver qué tan grande está el vaso. Entonces, palpando por abajo del reborde costal izquierdo, en el hipocondrio izquierdo y flanco izquierdo, si se palpa el vaso y este sobrepasa la línea paralela al reborde costal, vamos a decir que es una esplenomegalia grado 1. Si sobrepasa esta línea pero no llega al ombligo, va a ser grado 2. Si supera la altura del ombligo, va a ser grado 3. Y si va más allá, va a ser grado 4. En esta imagen miramos las etapas del daño hepático. Un hígado sano se va a ver color rojizo, mientras que un hígado graso vamos a ver una gran cantidad de depósitos de grasa. Se mira un hígado agrandado. En una fibrosis hepática ya miramos cicatrices o áreas de fibrosis en el tejido, y en una cirrosis es una destrucción de la mayoría de las células hepáticas. Al hacer análisis de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Una elevación ligera de las transaminasas como la SAT y la ALAT, acompañadas de un aumento del nivel de triglicéridos y de colesterol, y ocasionalmente un aumento de los niveles de bilirrubina. A SAT y ALAT las vamos a encontrar por unas 2 a 7 veces arriba de su valor normal. Rara vez van a superar un valor de 400. La hiperbilirrubinemia es frecuente
y se puede acompañar de incrementos moderados de niveles de la fosfatasa alcalina. La hipoalbuminemia, o sea, disminución de la albúmina, y la coagulopatía o alteración de los tiempos de coagulación es bastante frecuente. Y a la hora de hacer una hematología vamos a encontrar un valor que detallan en los reportes como VCM, que es volumen corpuscular medio, que es el tamaño de los glóbulos rojos, así como los niveles del ácido úrico que van a estar elevados. Vamos a encontrar anemia, niveles de hemoglobina bajos por abajo de 10 gramos por decilitro, hiperesplenismo, o sea, el aumento del nivel del vaso y por consiguiente de su función. Vamos a tener un efecto mielosupresor. ¿Qué significa eso? Que la actividad de la médula ósea va a estar disminuida, entonces no se van a formar de forma adecuada los glóbulos rojos. Esto nos va a llevar a anemias hemolíticas, más que todo por el efecto de la hiperacción del vaso, que ahí se van a destruir glóbulos rojos. Vamos a tener valores de bilirrubina ligera o elevada. Por lo general, la SAT va a estar más elevada que la ALAT. Vamos a tener tiempos de protonurina elevados y vamos a tener también disminución de vitamina K. Y como hablamos hace un momento, disminución de los niveles séricos de albúmina. Ahora hablaremos de la hepatopatía neoplásica o del cáncer hepático. La lesión benigna más común son los hemangiomas cavernosos. Esto no es maligno. Son tumores de los vasos sanguíneos. Macroscópicamente se observan como nódulos discretos, suaves, no mayores de 2 centímetros de diámetro. Su principal importancia clínica es que no deben ser sometidos a biopsia percutánea a ciegas porque pueden sangrar. Suelen ser asintomáticos y se descubren incidentalmente en los exámenes de rutina. La otra neoplasia que se encuentra es el adenoma hepático. Este sí es maligno. Tiende a presentarse en mujeres que han utilizado de forma prolongada anticonceptivos orales y habitualmente pueden aparecer al suspender el tratamiento. El carcinoma hepatocelular es uno de los tumores más frecuentes en el mundo. Es hasta 4 veces más frecuente en el varón que en la mujer y habitualmente surge en hígados cirróticos, aunque también están asociados a personas con hepatitis B o C. ¿Qué vamos a encontrar a la hora de hacer análisis de laboratorio? Una fosfatasa alcalina elevada, una elevación de la alfa-fetoproteína sérica, que es un marcador tumoral. Los marcadores tumorales no nos van a dar el diagnóstico de cáncer, pero sí nos ayudan como un factor de control de progresión de la enfermedad. Vamos a tener un TP prolongado, o sea, un tiempo de protrombina, pero la base del diagnóstico va a ser la biopsia hepática, que es muy importante, aunque se debe tener precaución, ya que estas neoplasias suelen ser muy vascularizadas, por lo que generalmente este tipo de biopsias se realizan guiadas por tomografía. ¿Qué otros exámenes podemos utilizar para evidenciar un cáncer hepático? Tenemos estudios de imagen antes que los estudios de sangre, una ecografía o sea el ultrasonido en el cual se pueden ver las masas hepáticas. Podemos hacer también una tomografía computarizada o una resonancia magnética o una angiografía de la arteria hepática, pero es más específico para ver este tipo de masas una tomografía
axial computarizada de 3 fases de hígado. Podemos identificar de una manera más adecuada estas lesiones neoplásicas. Espero que haya sido de su interés esta clase. Cualquier duda, pregunta o comentario me la pueden hacer como comentario en el canal de YouTube o por medio de los grupos de WhatsApp. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana.